Hola, buenas tardes a todos. Estamos en espera ahora mismo de nuestro ponente Luis y pronto estará por aquí, ¿vale? Hola Luis, ya me apareces por aquí. Vale, buenas tardes. Hola. Vale, ya me apareces conectado. Vale, Eh, espero que aguante bien. A ver qué tal. sí, sí, esperemos que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Presentamos a Luis Marín Martínez, facultativo especialista en endocrinología y nutrición y trabaja en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Saludar también a todos los congresistas del primer Congreso en Salud, Nutrición y Metabolismo. Esperamos que sea el primero de muchos. Y vamos a dar comienzo a la primera ponencia de la primera jornada de formación en Salud, Nutrición y Metabolismo. Deseamos que paséis un rato agradable y os invitamos a disfrutar de la ponencia de Luis, llamada Nuevas técnicas de valoración morfofuncional del estado nutricional. Y os recordamos también que podéis ir haciendo vuestras preguntas por el chat. Cuando quieras, Luis. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. Y gracias a todo el equipo del primer Congreso de Salud, Nutrición y Metabolismo por invitarme, poder participar. Pues la verdad que es un orgullo y me encanta poder estar aquí con vosotros. El tema de hoy, voy a compartir la pantalla para ir viéndolo. Un momentito. Ahora. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Se ve la pantalla Vale. perfectamente. Y a ver si se ve la presentación ahora y ya empezamos. ¿Se ve bien? Sí, Vale, voy a ocultar esto. Si en algún perfecto. momento hubiera algún problema, pues me lo comentáis y seguimos, ¿vale? Vamos a ello. Como decía, la presentación que vamos a tener esta tarde habla de nuevas técnicas de valoración morfofuncional del estado nutricional. Como ha dicho la compañera, yo soy Luis Marín Martínez, soy médico especialista en endocrinología y nutrición y trabajo en el Hospital General Universitario de Santa Lucía de Cartagena. Allí, desde hace un tiempo, tenemos una unidad de nutrición bastante potente y vamos poco a poco incorporando nuevas técnicas. Y es cierto que en nutrición, tradicionalmente, es una ciencia, una parte de la medicina, donde es cierto que no tenemos muchas veces una evidencia alta en nutrición. Hacer estudio de nutrición es muy difícil, todos los que nos dedicamos a ello sabemos que conseguir una evidencia es bastante complejo. No obstante, cada vez tenemos que buscar fuentes lo más objetivas posibles para tener claro criterios diagnósticos de nutrición, porque es algo que todos hablamos de ello, la desnutrición, la malnutrición, pero cuesta muchas veces objetivarlo. Y es lo que vamos a tratar de ver, qué nuevas técnicas estamos utilizando y las utilizamos ya y tienen un futuro prometedor en este sentido. ¿Vale? Primeramente vamos a hablar de la definición de malnutrición. Cuando tradicionalmente pensamos en la malnutrición o desnutrición, solemos pensar en un estado carencial. Solemos pensar en un bajo peso, solemos pensar en un paciente a lo mejor oncológico, en un proceso agudo, pero quizás no pensamos tanto en esa malnutrición por exceso. Por eso hay que no olvidar que la malnutrición se considera un desequilibrio entre la ingesta energética de nutrientes y los requerimientos de los mismos. Por otro lado, esto provoca cambios que son medibles, cuantificables en cuanto a la composición y función corporal y un dato muy importante que tiene una repercusión pronóstica. Es decir, que esto nos va a marcar un poquito la evolución del paciente a un sentido o a otro. Por tanto, tenemos malnutrición por exceso, que sería la obesidad, sobrepeso, que es lo que conocemos como un exceso de materia grasa, del porcentaje de grasa del paciente, que también es una malnutrición, ese desequilibrio entre el porcentaje de macronutrientes que compone el individuo. Y luego la malnutrición por defecto, que es la que tenemos un poco más, a veces más presente como desnutrición, ¿no? Cuando hablamos de desnutrición,
que son estados carenciales en general. Este sería un poquito asentar las bases de lo que estamos hablando. Por otro lado, la clasificación de nutrición, esto ya lo conocéis, todos vosotros que os gusta la nutrición, que estáis metidos en este campo, que primero tenemos que identificar el riesgo nutricional. Para identificar el riesgo nutricional nos tenemos que basar en varios puntos. Por un lado, el ver si existe un bajo aporte o si existe una pérdida de masa, pero generalmente sobre todo de masa magra, que con el tiempo se ha ido viendo que la masa magra, el músculo, tiene un papel muy importante en cuanto al riesgo nutricional. Y a partir de ahí nos plantearemos. Previamente, lo voy a comentar, la identificación de riesgo nutricional, tenemos múltiples herramientas. Conocemos varios test, como el test MNA, sobre todo focalizado en población anciana, el test MAST, que es el cuidado de nutrición global, o el NRS 2002 para el ámbito hospitalario, entre otros. Una vez que tenemos ese paciente de riesgo, hablaremos de si existe una inflamación. ¿El paciente no tiene una inflamación? Por tanto, hablamos de una nutrición relacionada con la inanición. Es decir, paciente con una inanición crónica, por ejemplo, una anorexia nerviosa, que tiene un patrón restrictivo o purgativo, esa disminución de la ingesta o ese exceso del gasto nos lleva a una nutrición relacionada con la inanición. Si existe inflamación, tenemos que dividir. Si esa inflamación es leve o moderada, hablamos de nutrición relacionada con la enfermedad crónica, ya sea una enfermedad renal crónica, incluso un cuadro de hepatopatía, paciente con artritis reumatoide, obesidad sarcopénica, este criterio también entra aquí, o paciente oncológico, es el que más vemos nosotros en la consulta de nutrición. Como sabéis, no todos los tipos de cáncer tienen el mismo tipo de riesgo nutricional, pero sabemos que hay tumores, por ejemplo, de esófago, trastorno digestivo alto, tienen un alto riesgo nutricional, también los de cabeza y cuello con dificultad para la disfagia, o tumores como linfomas o microcíticos de pulmón. Tendrían un mayor riesgo nutricional, una inflamación crónica más marcada que a lo mejor un cáncer de mama, un cáncer de próstata, endometrio o otro tipo de tumores. Y luego, por otro lado, si tenemos una inflamación grave. La inflamación grave es el paciente agudo, es decir, estamos hablando de una enfermedad aguda, un paciente crítico, una sepsis, un paciente de UCI, un gran quemado, un politraumatizado. Esa sería una introducción relacionada con enfermedad aguda. Esta es una clasificación bastante aceptada y que, digamos, que busca muy bien la fisiopatología, que es donde queremos ir. Y por otro lado, en cuanto a los criterios diagnósticos, hay muchos. La guía de la ESPEN, ASPEN ha establecido muchísimos criterios de diagnóstico. Los más recientes, que llevan unos años con nosotros, son los criterios CLIM, que por primera vez se pone un poquito más el foco también en la masa muscular, que luego hablaremos un poquito más en ello. Estos criterios CLIM nos dicen un diagnóstico de nutrición por fases. Una primera fase es la evaluación de riesgo nutricional. Por tanto, en pacientes con riesgo nutricional, utilizaremos herramientas de cribado validadas, que ya hemos comentado algunas. Una vez que tenemos ese riesgo nutricional, hacemos una evaluación diagnóstica, que nos basaremos en dos criterios. Criterios fenotípicos y criterios etiológicos. Entre los criterios fenotípicos son los clásicos que estamos acostumbrados a manejar. La pérdida de peso involuntaria, el índice de masa corporal o la masa muscular reducida, que es un factor nuevo que se incluye en esta clasificación. Y luego criterios etiológicos. Una ingesta alimentaria restrictiva o reducida, una absorción reducida por un cuadro más absortivo y luego dice una carga de enfermedad o condición inflamatoria. Bien, para hacer el diagnóstico necesitaremos al menos un criterio fenotípico y otro etiológico. Ese sería para hacer un diagnóstico de desnutrición. Y luego determinaremos posteriormente el grado de severidad. Si es una determinada la gravedad asociada a la desnutrición. La gravedad se basa en criterios sobre todo fenotípicos, de la pérdida de peso, el índice de masa corporal y la masa muscular reducida. Pero ¿cuáles son esos criterios? ¿Vale? Vamos a definirlo un poquito mejor. En esta siguiente diapositiva vemos que en criterios fenotípicos tenemos la pérdida de peso involuntaria, el índice de masa corporal, medido por kilo partido por metro cuadrado, y la reducción de masa muscular. En cuanto a la pérdida de peso, ¿cuándo consideremos que es significativa? Más del 5% en los últimos 6 meses o más del 10% en más de 6 meses. El índice de masa corporal se considera bajo, por debajo de 20 en menores de 70 años y por debajo de 22 en mayores de 70. Hacer un inciso en el índice de masa corporal. Tradicionalmente se consideraba por debajo de 18,5 un bajo peso en cuanto a IMC, pero se ha visto que es un poco más extremo. Se ha decidido subir un poquito hasta por debajo de 20 en menores de 70 años. En mayores de 70 años por debajo de 22. ¿Por qué el límite es mayor? Se sabe que a partir de cierta edad, por encima de los 70 años, se prefiere un paciente con cierto sobrepeso incluso que en un paciente con bajo peso. Se asocia a más problemas y más mortalidad. En cuanto a reducción de masa muscular, se hará mediante técnicas validadas de composición corporal. Luego comentaremos qué técnicas tenemos, pero hay que intentar cuantificarlo, medirlo. Necesitamos, como digo, en la nutrición cada vez ser lo más objetivos posibles. Y en cuanto a criterios etiológicos, tenemos la disminución de la ingesta o la dificultad para la asimilación de alimentos, la carga inflamatoria, y podemos hablar de una disminución de ingesta de menos del 50% más de una semana o menos del 100% más de 2 semanas.
Cualquier condición gastrointestinal crónica que altera la asimilación de alimentos, se puede llamar absortivo, como puede ser una enfermedad de Crohn, podría sugerir este problema de diagnóstico de nutrición, que es el primer paso que necesitamos, está claro. Y bien, ya vamos a entrar un poquito más en materia, tras esta breve introducción, de cuáles serían los métodos de evaluación nutricional clásicos, ¿vale? Los que siempre hemos empleado y estamos acostumbrados. Y como vemos, son datos que a veces son un poco vagos, difíciles de estipular o dejar claramente. En una historia clínica reflejaremos si hay enfermedades o fármacos que comprometen el estado nutricional, como ya hemos hablado, enfermedad oncológica, enfermedades inflamatorias. Y valoración dietética. ¿Qué ingesta tenemos? Porcentaje de ingesta, requerimiento energético, calcularemos su acto energético y según eso veremos si está por debajo o por encima. Si existe pérdida de peso significativa, hemos dicho pérdida de peso del 5 o el 10% con el factor temporal. Y luego datos antropométricos. El clásico es el índice de masa corporal. Si bien nosotros sabemos que el índice de masa corporal en un paciente, por ejemplo, que realiza mucho gimnasio, que tiene un exceso de masa muscular o una hipertrofia, puede sobredimensionarse. En el caso de un paciente con bajo peso puede infradimensionarse, pero realmente la composición corporal puede estar alterada. Podemos tener personas delgadas que tengan un porcentaje de grasa alto y sea perjudicial para su salud. Y a veces valoramos también peso, talla, los pliegues cutáneos y la circunferencia. Pliegues cutáneos hay un pliegue típico clásico, escapular, o circunferencia, por ejemplo, pantorrilla, sobre todo utilizada en pacientes ancianos. Y luego parámetros bioquímicos. Tenemos las clásicas proteínas viscerales, la albúmina y la prealbúmina. La prealbúmina siempre ha sido el gol estándar. La prealbúmina, por su vida media, que es de menos de 2 días, se utiliza muy bien para un diagnóstico de desnutrición, se hace una foto clara de cuál es el estado actual. Y la albúmina sería para el seguimiento, ¿no? Ver con el tiempo, de una vida media más larga, hasta 2 semanas, 20 días, para valorar cómo va este paciente, si siguen bajando o no. Tenemos problemas con las proteínas viscerales. Uno de los problemas es que en una situación de inflamación o una infección aguda, estas proteínas son restantes de fase aguda negativos, con lo cual van a bajar. Y estas proteínas bajas no siempre hacen referencia a una situación de desnutrición. Muchas veces estas proteínas hacen referencia a ese estrés, a esa inflamación. Por eso hay que cotejarlo con la PCR y otros marcadores de restantes de fase aguda positivos, como la ferritina o la USG. Valoramos también el colesterol, típico de la nutrición calórica pura, que suele ser colesterol bajo, la bajada de transferrina o los linfocitos totales cuando se crea una cierta desnutrición que afecta al sistema inmune. Marcadores inflamatorios, como he dicho siempre, hay que cotejarlos a la vez que las proteínas viscerales. Y luego podemos cuantificar minerales, vitaminas y oligoelementos si existen déficit. No he hablado ahí de la proteína de retinol porque es bastante cara de determinar y con los métodos que queremos no es necesario. Ahora bien, una vez que tenemos esos, como hemos comentado, los distintos datos o métodos de evaluación nutricional, tenemos que buscar qué métodos utilizamos para medir esa composición corporal. Tradicionalmente tenemos métodos bastante caros y complicados de realizar o engorrosos, como pueden ser la DEXA o el TAC, que son muy buenos para ver compartimento graso, compartimento muscular, pero implica una dosis de radiación ionizante al paciente y tenemos que intentar buscar algo más rápido, más sencillo y con menos efecto perjudicial. Ahí entran dos puntos importantes que entramos principalmente en esta sesión, que es la hipergeometría. Hablamos de la hipergeometría clásica, pero hablamos del ángulo de base, que es la nueva situación que estamos viviendo, que nos ayuda a mucho más información que la hipergeometría clásica, y la econutricional, que lo desarrollaremos. Datos funcionales, muy común utilizar el test AFANCO, es decir, el test de la marcha. Se levanta el paciente, le pone unos 3 metros y se cuantifica cuánto tiempo tarda en hacer ese recorrido ese paciente. Y nos da un dato de cuál es su funcionalidad, ¿no? Cómo tiene esa masa muscular para responder a ese test, a la exigencia de ese test. Y luego la dinamometría, que es un test bastante clásico, pero que nos da información importante que ahora destacaremos. Y luego nuevos datos bioquímicos que se están utilizando, como el ratio PCR, proteína C reactiva ultrasensible prealbúmina, que busca un poco solucionar el problema que teníamos de la relación de los restantes de fase aguda positivos con los restantes de fase aguda negativos, que lo aúna, digamos. Ahora comentaremos también ese parámetro. En nuestro hospital en concreto, cada vez que nosotros pedimos una prealbúmina, el propio laboratorio ya nos hace el ratio PCR prealbúmina, que nos hace una referencia muy buena para saber cuál es el estado de compartimiento proteico. Y bien, para ir desglosando un poquito algunos de los puntos más importantes, comenzaremos por un lado hablando de este ratio PCR, proteína C reactiva ultrasensible prealbúmina. Como hemos dicho, la prealbúmina es considerada como el marcador gold estándar del estatus nutricional, que está influenciada el problema por los procesos, como he dicho, de infección e inflamación aguda. Y la proteína C reactiva ultrasensible es un marcador inflamatorio e incluso es un propio, el mismo es un predictor de morbi y mortalidad.
¿Qué hacemos? Juntamos la proteína PCR, la PCR activa y la prealbúmina y sacamos este ratio. Un ratio mayor a 0,24 de proteína PCR activa ultrasensible de prealbúmina, medida en miligramos de decilitro, se considera de riesgo o predictor de morbimortalidad. Es un predictor el mismo independiente de mortalidad. Sabemos que una albúmina muy baja también es un predictor que se utiliza en UCI en la planta de hospitalización como marcador de mal pronóstico y de mortalidad, pues un ratio PCR de albúmina por encima de 0,24 se considera también un riesgo de predictor de mortalidad. Este es un dato interesante que se puede medir mucho en laboratorio y resulta interesante como un dato bioquímico nuevo que innova con respecto a lo que ya teníamos conocido. Nosotros lo estamos utilizando y la verdad que contentos con el resultado. La dinamometría. Más clásico, pero no por ello va a ser peor. La dinamometría funciona, nosotros lo utilizamos en la consulta, nos viene muy bien para evaluar la fuerza muscular, es algo que es reproducible, barato, es sencillo, se puede hacer en cualquier consulta. Y es un buen marcador de estatus nutricional. Tiene una sensibilidad alta y una especificidad también alta para predecir complicaciones postquirúrgicas, estancia hospitalaria o deterioro físico del paciente. Se coge el aparato con el brazo normalmente no dominante del paciente, se le dice que apriete en 3 ocasiones y se saca la media. Y eso nos puede hacer una referencia de si coteja con sus datos de edad y por ver internamente el estado en el que se encuentra. Como digo, recibo muchos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía o que han sido sometidos a cirugía, que nos podemos valorar en qué estado se encuentra la fuerza y tener una buena fuerza, una buena funcionalidad muscular, que pueda tener un mejor pronóstico, un mejor resultado incluso de las cirugías. Aquí tenemos una de las tablas de referencia, existen muchas, porque claro, esta medida, la dinamometría, no es igual para todos los pacientes. Depende de si diferencia si son varones o son mujeres. Si medimos la máxima o la mínima o la media que puede tener según el percentil del paciente, por cierto, en la columna que se encuentra a la izquierda se encuentran las edades, menor de 45 años, de 45 a 60 o más de 60. Según estas edades, si es varón o es mujer, podemos ver que la media, por ejemplo, de un varón de menos de 45 años, por debajo del percentil 10, sería una valor media de la dinamometría de 24,7. Todo lo que esté por debajo sería bastante insuficiente y la media estaría en torno a 46,7. La tabla y lo sigue. Existen muchas tablas, incluso algunas con ratios de edad mucho más estrechos, pero bueno, es una referencia para que la tengamos. Bastante útil en la consulta. Y ahora entramos en algunas de las técnicas más innovadoras o más importantes que estamos observando. Como decíamos, el índice de masa corporal nos dice parámetro bruto de cuánto peso, cuántos kilos, pero no nos especifica el porcentaje de grasa, el hueso, el músculo, son tejidos, es agua. Y eso es un problema. El método de la hipermetría que todos conocéis mide la resistencia del organismo al paso de una corriente eléctrica. Este transmite bien a través de lo que son líquidos y electrolitos, mientras que el hueso y la grasa son malos conductores y habrá una dificultad. Por tanto, según cómo se transmite esa corriente eléctrica, mediante algoritmos matemáticos nos es capaz de decir el porcentaje. Es decir, nos dice cuánta agua corporal total, cuánta masa grasa y masa magra. Es una técnica sencilla, es una técnica que no es invasiva, implica que el paciente no hay que se coloca simplemente agarrando con las 2 manos, también pacientes que están de pie suben una especie de báscula, descalzos, y pasa la corriente eléctrica a través de su cuerpo y tenemos esta medición. Sí que es cierto que, como digo, no es invasiva, bastante fiable, es sujeto con un balance electrolítico estable. Esto es importante. Pacientes con un IMC extremo no va a ser muy valorable, la técnica puede fiar, y pacientes con estado de hidratación alterados también. Pacientes que estén muy deshidratados nos puede dar problemas. Es más, en pacientes con muy bajo peso también nos puede dar problemas. Nosotros hace no mucho en la hospitalización tuvimos una paciente con anorexia de unos 47 años que intentamos en varias ocasiones hacer la hiperalciometría tradicional, no la del ángulo de fase, y no era capaz de reconocerlo, no era capaz de captarlo y no pudimos hacerlo. Principalmente porque la paciente tenía edemas importantes en piernas por hipolipinemia, por la presión oncótica, y esos edemas dificultaban la transmisión de la corriente, al final no pudimos hacerle bien la hiperalciometría. Pero realmente toda unidad de nutrición tenemos que tener una hiperalciometría, más sencilla, más compleja, pero no hiperalciometría. Ahora nos meteremos un poquito en el ángulo de fase, que es la gran innovación, que sería lo que vamos a comentar a continuación. Este ángulo de fase mide la relación entre la impedancia y la reactancia. Es un método cada vez más empleado, como digo, un predictor de morbimortalidad, porque lo interesante del ángulo de fase no es solamente que me diga tanto porcentaje de grasa, tanto porcentaje de músculo, tanto porcentaje de agua, sino que además nos predice, simplemente con estos datos, la morbimortalidad que tiene. Es un factor pronóstico, que la verdad que nos da mucha información.
En especial, como digo aquí, en pacientes quirúrgicos, hepatópatas, oncológicos, en insuficiencia renal, en unidad de cuidado intensivo o pacientes los cuales es más difícil valorar, porque un paciente hepatópata sabemos que puede tener una ascitis y esa ascitis nos puede distorsionar, el IMC no nos valdría, la hiperacción clásica nos podría también distorsionar porque esa alteración de la hidratación nos daría probablemente mediciones erróneas que no nos prediciría tampoco muy bien el porcentaje de agua. Y ese paciente hasta ahora no tenía nada, no era muy difícil un paciente patópata con ascitis predecir realmente qué riesgo nutricional o medir realmente cuál es la situación de composición corporal, salvo técnicas, como digo, de TAC, mucho más complejas. O paciente de insuficiencia renal, lo que contaba paciente crítico. El ángulo de fase depende de la capacidad de los tejidos, que se asocia a la Hola Luis, ¿tú me escuchas a mí? Se te ha ido ahora mismo, se te acaba de parar el sonido y la cámara. ¿Vuelve otra vez? ¿Se oye? Escucho. Ahora sí se te escucha, Luis. Faltaría que te pusieses la cámara. Vale, ¿ahora otra vez? Exacto, ahora sí. Y ya puedes activar para compartir Comparto pantalla. pantalla. Vale. Luego me disculpéis porque estoy teniendo problemas con internet a veces y se puede ir de vez en cuando, pero bueno, luego tenéis paciencia y os disculpáis. Vale. ¿Se me ve? ¿Se me oye? Sí, se te ve y se te escucha. Te faltaría compartir la pantalla. Estoy Ahí. compartiendo ahora. Se ve, ¿verdad? Vuelvo otra vez. Me he quedado aquí, ¿verdad? Sí, ahí te habías quedado en ángulo de fase, es lo último que habíamos escuchado. Vale, justo, pues voy a ello, ¿vale? Venga, muchas Vale, gracias, perfecto. perdonad si se vuelve a cortar y disculpad por la conexión a veces que falla. Vale, continúo. Estaba comentando en cuanto al ángulo de fase, que es la mayor innovación que tenemos dentro de la impedanciometría, que el ángulo de fase nos marca la relación entre impedancia y lactancia. Es un método cada vez más empleado como predictor también de mol y mortalidad. Es algo diferente a lo que teníamos hasta ahora. La impedanciometría clásica no decía realmente predictor de mol y mortalidad, siempre nos decía el porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de agua que tenga el paciente. En este caso, lo podemos utilizar en pacientes también hepatópatas, quirúrgico, oncológico, en insuficiencia renal, en cuidado del paciente crítico. ¿Por qué? Porque un paciente hepatópata, por ejemplo, hasta ahora que tenía una gran ascitis, esto nos dificultaba utilizar impedancia clásica o el IMC no era válido, pero con el ángulo de fase podemos predecir mucho mejor cuál es la situación y mortalidad del paciente, porque la tradicional, medir el agua o la grasa era más difícil tipo de pacientes. El ángulo de fase es dependiente de la capacitancia de los tejidos, que se asocia a la celularidad, a la integridad de la membrana celular y de la masa celular que tenga el paciente. Si tiene una buena masa celular y una buena integridad de las membranas, permite el paso de la corriente y el compartimiento de la resistencia, que depende principalmente del estado de hidratación de los tejidos. Una hidratación de los tejidos mala dificulta la transmisión y una buena hidratación permite el paso de la corriente. Esto nos permite que sea una buena correlación con la masa magra corporal. Hasta ahora, como decimos, cada vez tiene más influencia, más importancia medir la masa magra, y en este tipo de pacientes podemos hacerlo por el ángulo de fase. Es importante que aunque un paciente le recomendamos tomar X ingesta de 5 gramos de proteína por kilo de peso, esto no es suficiente, que el paciente se aprobó es insistir, que el paciente haga ejercicio y estimule la síntesis muscular a través de la contracción, ejercicios de fuerza. Tenemos que recomendarlo en toda nuestra valoración nutricional, ejercicio de fuerza. Y bien, este es un ejemplo de aparato de ángulo de fase.
Como vemos, es un aparato pequeñito, es un aparato portátil. Hay que decir en cuanto a precios que va en torno a cerca de 20.000 euros. Hay algunos por 15.000, pero son aparatos caros. Es complicado hacerse con uno. Y son aparatos que nos piden unos datos muy sencillos. Peso, talla del paciente, hombre, mujer. Y nos piden algunos datos muy, muy sencillos, como una interacción normal. Se le conecta unos electrodos al paciente y a partir de ahí mide a través del ángulo, le pasa la corriente eléctrica y nos mide el ángulo de fase. Aquí ves que son, como digo, aparatos pequeños y en la imagen de la derecha ves un poco la gráfica que nos aparecería y todos los datos. Aquí ahora voy a explicar esa gráfica en qué consiste. En la gráfica podemos observar, por un lado, tenemos un eje X, un eje Y, y tenemos esos círculos concéntricos, esos anillos que nos hacen referencia a los porcentajes. Y vemos que el eje Y hace referencia a los líquidos. Si nos encontramos en la parte hacia arriba del eje Y, tenemos un paciente más deshidratado, en la parte más abajo un paciente sobrehidratado, un paciente más alto. En cuanto a la masa celular, el eje transversal, el eje X, si nos vamos hacia la izquierda, tenemos un paciente con mucha masa celular, unas membranas celulares que están íntegras, es un paciente atlético, y si nos vamos hacia el eje X, hacia la derecha, tenemos un paciente más bien delgado, con baja masa celular y además con destrucción celular o membranas que no están íntegras. Hablamos de un paciente que está más caquético, con pérdida de masa. Según hacia dónde nos movamos en el eje Y o en el eje X, nos encontraremos en un cuadrante u otro. Un paciente con insuficiencia cardíaca lo encontraríamos en el cuadrante que se encuentra abajo, en el eje Y, en la parte de abajo, y tirando hacia la izquierda, en el cuadrante inferior derecho, por la parte inferior derecha. Que si tenemos un paciente que está sano, estaría en el cuadrante superior izquierdo, donde pone atlético. Es el cuadrante donde todos nos gustaría estar. Y luego un paciente que esté, por ejemplo, con una anorexia o esté más bien deshidratado, estaría en un cuadrante superior derecho. Ahora bien, el cuadrante inferior derecho es lo que llamamos el cuadrante de la muerte. Es el cuadrante más ominoso, el cuadrante de peor pronóstico. Un paciente que se encuentra en estas desviaciones, no en el 50, el 75, en el 95, incluso más allá del 95 de este cuadrante, es decir, que ese punto que aparece en esta imagen a la derecha, el punto verde, aparece colocado en este cuadrante, nos quería decir que realmente es un paciente con un altísimo riesgo, un paciente con un pronóstico infausto, ¿vale? Y se asocia directamente con amor y mortalidad. Por eso es una técnica muy sencilla que nos da mucha información de nuestro paciente y en situaciones que habitualmente la impedanciometría no lo permitía. Parece un tema bastante interesante que si podéis conseguir un aparato en vuestro centro donde trabajéis, pues sería genial. Nosotros nos han dejado uno, estamos en trámite de ver si podemos conseguir uno para hacer más estudios, pero sería muy interesante, ¿vale? Recordar, como he dicho, eje Y es la hidratación, eje X la masa celular, nos vamos hacia la izquierda, la masa celular, mayor integridad de membrana, mejor, nos vamos hacia la derecha, menor integridad celular, peor pérdida de masa celular, destrucción, y eje Y hacia arriba está menos líquido y hacia abajo más líquido y sobrehidratación. Como vemos, el paciente obeso queda en el cuadrante inferior izquierdo. Y bueno, ese sería el ángulo de fase. Como digo, es muy interesante, creo que se lo podemos aplicar en nuestro día a día. Y ahora vamos a entrar en una técnica que si tenéis un ecógrafo disponible en vuestro centro de trabajo, con un ecógrafo bastante sencillito, ahora mismo podéis hacerlo, es muy rápido, muy fácil de realizar, se requiere una curva de aprendizaje corta, enseguida se aprende. Y si más adelante podemos hacer incluso un taller, que ya hablaremos de la organización del congreso para un futuro, si organizáramos un taller, estaría encantado de participar con todos vosotros y hacerlo en directo, por así decirlo, hacer un taller de econutricional y trabajar estos temas que es muy interesante y se puede aprender mucho. Y es sobre todo muy práctico y nos da información tremenda. La ecografía muscular, la ecografía nutricional la basamos en dos puntos. La ecografía muscular y la ecografía del tejido adiposo. Es una técnica nueva. Lleva unos años, no digo que sea muy nueva, pero lleva unos años. No se hacen todos los hospitales. Los hacemos mucho en servicios de endocrino, nutrición y dietética, lo estamos haciendo. Generalmente no se hace tanto en radiología, lo hacemos más bien los endocrinos, nutricionistas. Y la verdad que tiene una aplicación bastante buena. En cuanto a la ecografía muscular, nos centramos en la valoración del músculo recto femoral del cuádriceps. Ahora lo veremos en detalle y tiene una muy buena correlación con la fuerza y la funcionalidad del músculo. Bastante buena correlación. Y en la ecografía del tejido adiposo nos centramos en la valoración del tejido adiposo abdominal. Por un lado, el tejido adiposo superficial, que es el que asociamos con la reserva energética, la termorregulación, es decir, el que nos da calor si hace mucho calor, nos quita frío cuando es invierno. Es un tejido que no es, digamos que es benigno, no es perjudicial, puede ser más estético, menos estético, tener más grasa superficial, pero no es tan importante.
Luego tenemos el tejido adiposo profundo, superficial profundo, que tiene una regulación ya más neuroendocrina, secreta de algunas adiponectinas, que tiene influencia en la inflamación del paciente y regula bastante a nivel de también saciedad precoz. Son péptidos que pueden influir en muchos aspectos. Digamos que tiene una implicación más importante. Y el que más nos interesa medir, el que más nos puede preocupar y el que se ha visto que tiene un marcador pronóstico o de mortalidad o mucha asociación con el perfil metabólico es la grasa preperitoneal, que es la que vamos a aprender a medir junto a la superficial. Se asocia, como digo, con estatosis hepática, con diabetes, riesgo cardiovascular y aterosclerosis. Es la grasa que digamos que recubre la víscera y que se encuentra inmediatamente en contacto con la víscera y que, por ejemplo, puede afectar al funcionamiento del hígado y de otros órganos. ¿Qué necesitamos para...? Esto sería como la lista de la compra, ¿no? ¿Qué necesito para llevar a cabo mi nutricional de técnica de la ecografía? Por un lado, el ecógrafo. Aquí tengo una foto de un ecógrafo portátil. Nosotros tenemos un ecógrafo en un portátil. Con el portátil o normal, no necesitamos una resolución altísima para poder hacerlo y es bastante sencillo. Esto es incluso según los ángulos de fase. Necesitas una luz. Las ondas a veces lo más importante, tiene que ser de 3,5 a 5 centímetros de longitud, una frecuencia de 7,5 a 15 MHz, habitualmente suele ser 7,5. Es la sonda que solemos emplear para valoración de músculo esquelético, también para el tejido graso superficial y también lo utilizamos para ecografía tiroidea. Nos sirve a nosotros la misma sonda. O para ecografía del cuello, valorar vasos supraórticos, venas carótidas, glándulas submandibulares, utilizamos la misma sonda. Importante que ¿es necesario tener Doppler? Realmente no. Es decir, que si solo queremos hacer este tipo de ecografía utilizada, tampoco necesitamos que sea Doppler. El Doppler muchas veces hace que el aparato sea más complejo de lo que parece. No es necesario que haya Doppler. Simplemente que pueda hacer medición y con una sonda de 7,5 MHz de ecógrafo así es suficiente. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a realizar? ¿Vale? En la ecografía nutricional muscular valoramos qué vamos a valorar. Nos vamos a centrar en el vasto intermedio. En un esquema vemos que está el recto femoral, luego debajo estaría el vasto intermedio, que teníamos el vasto lateral y debajo de este estaría el vasto medial, que está en contacto. Colocamos el traductor. Utilizaremos, como digo, una sonda lineal y siempre en un corte transversal, tanto la ecomuscular como la adiposa. Aquí con un pequeño esquema, esta sería la sonda lineal, y en el esquema vemos que si este sería el muslo del paciente, lo colocaríamos desde arriba, se vería totalmente en transversal, la vista desde arriba y una vista lateral. Así como siempre vamos a colocarlo formando un ángulo de 90 grados y totalmente perpendicular. Colocamos nuestra sonda, ¿dónde? Pues buscaremos ahí una zona concreta que es la que está validada para realizar esta técnica. La ventana ecográfica será desde la cresta ilíaca hasta la parte superior de la rótula. En esa zona buscaremos el tercio inferior desde la rótula, es decir, dividiremos la línea roja que se ve en el esquema de la derecha, que va desde la cresta ilíaca hasta la borde superior de la rótula, lo dividiremos esa medición en 3 tercios y el tercio inferior que va desde la rótula hacia arriba, en la parte central, marcaríamos donde está marcada esa X negra, ahí sería el punto, a partir del cual tenemos que poner nuestro traductor para hacer la medición de la eco muscular. Creo que se viene en el esquema, pero luego si cualquier pregunta lo podemos comentar. Ahora bien, ¿qué vamos a ver si yo coloco el traductor ahí? Por un lado aquí tenemos la imagen ecográfica y al lado a la derecha hay un esquema. En la imagen ecográfica vemos, el primer plano sería la piel, muy finito, y luego vemos que hay una zona que sería hipocogénica, como suele ser el músculo, que sería el recto femoral, y luego tenemos esa zona ovalada, redondeada, que hace referencia al vasto intermedio. En la zona central de esa imagen vemos una zona más hiperecogénica, no sé si podría apreciarlo, que a veces se ve el tendón nos daría igual, y es muy importante que el músculo debe estar relajado, no debe estar contraído. Para hacer la medición tiene que estar el músculo relajado, la pierna relajada, ¿vale? El decúbito supino del paciente, pierna relajada para poder hacer la medición. Más abajo veremos el vasto interno, ¿vale? Que es el que está inmediatamente pegado al fémur, y abajo estaría totalmente el fémur, esa media luna que se vería sería el fémur, y en los lados sería el vasto lateral. ¿Qué vamos a medir realmente? Vemos que en el esquema de la derecha hemos marcado una flecha, es decir, que la parte de arriba, que también se ve en la línea punteada amarilla, que sería el eje de la fuerza. Luego lo vamos a ver con otra imagen mejor. El eje de la fuerza es el punto que tenemos que marcar y ese sería patológico o indicativo de sarcopenia, un paciente con un eje de la fuerza menor de 1. Es decir,
menor de 1 centímetro. Podemos tener un paciente, a lo mejor obeso, que puede ser la figura del obeso sarcopénico, le ponemos nuestro traductor y vemos que realmente tiene que prácticamente cintillas con músculo, tiene que la fuerza a lo mejor de 0,7. Pues un paciente que realmente está sarcopénico y tiene un riesgo de utilizar importante y hay que potenciar ese trabajo, hay que trabajar en esa zona. Y por otro lado, podemos también medir el área. El área se considera patológica de sarcopenia, menor de 3 centímetros en la mujer y menor de 3,5 en el hombre. ¿Cómo se mide el área? Aquí tenemos, bueno, ahora lo comentaremos, pero lo veremos en la siguiente. Este sería el esquema y ahora voy a hacer otra referencia para que lo veáis mejor. Recordamos, recto femoral, vasto intermedio, vasto interno, fémur. El eje de la fuerza por debajo de 1 y patológico el área por debajo de 3 en mujer, por debajo de 3,5 en hombres. Aquí tiene la misma imagen, pero esquematizada para que lo veamos bien. Arriba el del femoral, en la siguiente esa zona ovalada sería el recto recto intermedio, que lo tenemos que medir el eje de la fuerza, que es esa línea roja, el vasto mediano interno y luego el fémur. La verdad que esta cuesta un poquito más, a veces nos vamos un poquito lateral. Si no nos ponemos justamente totalmente desde arriba al paciente, en la zona totalmente perpendicular y nos vamos a lateral, podemos ver el vasto lateral, pero hay que intentar estar justo encima. Aquí tenemos otra imagen donde también estamos viendo, aquí se está metiendo también el vasto lateral, pero ese sería esa línea circular punteada que se observa en amarillo, sería el área, ¿vale? Algunos ecógrafos pueden medir ahora, otros es más difícil, pero todos en general pueden medir el área, que si es por debajo, como he dicho, de 3 en mujeres, por debajo de 3,5 en hombres, ¿vale? Lo hemos puesto aquí y aquí vemos el área, lo que hemos comentado. Esa zona, si la rodeáramos con un punteado amarillo, sería nuestra área. Esta es la medición realmente del eje de la fuerza, la ecografía muscular. La ecografía adiposa es más sencilla de realizar, esta requiere un poquito más de entrenamiento para localizar. Al principio se ven muchos vastos musculares y cuesta localizarse. Pues tenemos que recordar nuestro esquema de localización y el esquema anatómico, ¿vale? Pero bueno, al principio es cuestión de práctica y se puede hacer. Pero nos da mucha información. Y realmente cuando hacemos una intervención nutricional, podemos ver con el tiempo, un paciente que le ponemos suplementación hiperproteica, por ejemplo, que hace ejercicio, vemos cambios en ese eje de la fuerza y aumentan. A lo mejor lo tenía en 0,8 y luego viene con 12 milímetros de fuerza, 1,2, y mejora. Se puede ver mejorar en el tiempo y podemos cuantificarlo. Que es el gran problema que tenemos en nutrición. Cuantificar objetivamente si nuestra intervención está sirviendo para algo, pues más allá de datos más subjetivos o menos objetivos como el IMC. Por eso es tan importante este tipo de técnicas. Y ahora vamos a entrar en la ecografía nutricional adiposa, que la ventana ecográfica aquí sería incluso más sencilla. Tenemos que buscar desde la apófisis sifoide, desde el esternón, hasta el ombligo y el punto medio. Se ve claramente en el esquema, donde está la cruz, la X, ahí se estaría el punto para hacer la eco nutricional en tejido adiposo. Aquí vemos el esquema de la sonda lineal, se colocaría exactamente igual que en el vasto, en el recto femoral, perpendicular, como digo, transversal. Y aquí vamos a medir la grasa preperitoneal, que se considera patológico. Esto lo pondría entre comillas porque todavía no es una técnica que está del todo validada. Los puntos de normalidad se ha hecho sobre todo con sujetos más jóvenes. Entonces se considera patológico por debajo de 0,6-0,8. Es decir, perdón, por encima de 0,6-0,8. Es decir, más de 0,6-0,8 centímetros se considera ya excesiva. Digamos que 1 centímetro hasta 1 centímetro, según la edad de personas más mayores, puede ser por encima de 0,6-0,8 ya se considera significativo o perjudicial. Y por encima de 1 ya es bastante perjudicial o más significativo o con mayor riesgo de diabetes, riesgo metabólico y otras implicaciones. Esa es un poquito la medida que consideramos de normalidad. Y bien, ¿cómo se mediría? ¿Qué vamos a ver cuando colocamos el traductor justo ahí? Por un lado tenemos la piel, la primera línea. Luego veremos una zona de grasa superficial y otra grasa superficial más profunda. Luego lo vamos a ver más delimitado, pero vemos que hay una zona, a veces es difícil diferenciar la superficial de superficial profunda, pero si vemos a veces hay tractos fibrosos, hiperecogénicos, como esas líneas, que parece que dividen de una zona más hipoecogénica a otra un poquito menos. Esa sería la diferencia entre los dos tipos de grasa superficial. Pero realmente podemos medir cuánto tiene grasa superficial. Luego veremos los dos músculos rectos del abdomen, que en el esquema se ve en esa zona triangular naranja, que se ve que hace un triángulo que contacta. En esa línea verde que marco en el esquema, ese punto es la línea alba. Es interesante porque incluso podemos, una paciente que ha dado a luz, o ha tenido un parto, un embarazo, podemos ver que esa línea alba se ha separado y podemos ver incluso medir la diastasis de rectos. Lo ideal es que esté contactando, eso quiere decir que no hay diastasis. Si se separa o se distiende, quiere decir que no hay diastasis de rectos. Me gustaría destacar en cuanto a los rectos del abdomen, que como veis tiene una ecogenicidad un poquito gris, muchos punteados blancos y está algo adelgazado. Eso quiere decir que es un músculo infiltrado por grasa. El músculo debería de verse muy oscuro. Cuanto más oscuro, quiere decir que es un músculo más sano.
con menos grasa y más potente, tiene mayor masa magra. Este músculo es un poquito más adelgazado y tiene más infiltración grasa. Y luego vemos ese triángulo, esa zona más hipoecogénica, más oscura, que hace como una especie de rombo, debajo justo de los restos del abdomen, esa línea marcada de rojo, con esa flecha doble roja, que es ahí sería la medición de la grasa preperitoneal. Y más abajo, que es que totalmente anecoico, serían las vísceras, estarían los intestinos y demás. Pero realmente nos interesa medir ese rombo. Del eje mayor es el que hay que buscar y ese sería la medición de grasa preperitoneal. Aquí lo vemos seccionado por esquema. Vemos grasa superficial, que está en esa línea de azul agua marina. Luego está la línea de grasa superficial profunda, que es la que está implicada. La grasa superficial en general, como digo, no es tan perjudicial. Y bueno, podemos tener a nivel estético, por la secreción de adiponectina, la superficial profunda tiene buena implicación más, pero es menos importante. Nos interesa muchas veces saber la relación grasa superficial con grasa preperitoneal. Un paciente puede tener mucha grasa superficial, pero poquita preperitoneal y será un patrón más favorable a nivel metabólico que un paciente con poquita grasa superficial y mucha preperitoneal. Luego vemos los músculos rectos del abdomen en naranja y la grasa preperitoneal, que es la que nos interesa medir, la grasa visceral, en rojo, y abajo ya estarían las vísceras. ¿Por qué es interesante? Porque pueden tener pacientes, aparte que es muy rápido de medir y reproducible y bastante implicaciones pronósticas y se asocia muy bien con el riesgo metabólico, es que podemos tener pacientes en la consulta que sean delgados, pero les ponemos el traductor y nos sorprende. Nosotros, nuestros médicos residentes que rotan por endocrinología, a todos les hacemos la medición de grasa preperitoneal. Bueno, no los obligamos, pero les planteamos, oye, ¿te lo quieres hacer? Y estamos teniendo médicos residentes de 20 y pocos años, jóvenes, que están delgados y hemos detectado dos chicos que tienen grasa preperitoneal muy poquita, grasa superficial, pero ya mucha grasa preperitoneal, bastante más de 1 centímetro, 15 milímetros, otro tenía 12, y realmente a nivel metabólico es un marcador interesante. Le hemos dicho que hagan más ejercicio, mejorar dieta, y a día de hoy han perdido peso, han mejorado y ha reducido mucho su grasa preperitoneal. O sea que es una medida interesante. Igualmente, se lo hemos puesto pacientes obesos, tenían mucha grasa superficial, 3 centímetros a lo mejor de grasa superficial y poquita preperitoneal. Es la llamada figura del obeso sano. Si bien es cierto, esta figura está un poquito en entredicho en los últimos años, pero es cierto que es un paciente que metabólicamente tiene LDL en rango, no tiene alteraciones de la glucosa, el metabolismo carbonado, tiene poquita grasa preperitoneal, pero mucha grasa superficial. Aquí vemos otro esquema, es otra imagen de otro paciente. He puesto en estrellas con diferentes códigos de colores para que lo veáis. La estrella azul más clarito, grasa superficial, azul más oscuro, grasa superficial profunda. Aquí se ve mejor la diferencia de una a otra. Los músculos rectos del abdomen, que son más grandes en la caja, pero sí que es cierto que siguen infiltrados por grasa, están grises. Y vemos esa línea verde, que la línea alta, que este paciente sí tiene una diastasis de recto, está separado. Eso quiere decir que puede haber tenido, pues una mujer puede tener un embarazo, o simplemente por la obesidad, pues ha distendido recto, ha tenido alguna hernia. Y vemos en rojo esa grasa preperitoneal, que en este caso bastante aumentada, de pacientes de riesgo. Y luego abajo, en esa estrella gris, las vísceras, el intestino. Aquí se vería muy bien un ejemplo. Y ahora voy a poner otro ejemplo que me parece interesante, también de grasa, pero este paciente está bastante mejor. Es un paciente que tiene poquita grasa superficial, como vemos, la grasa superficial y superficial profunda es muy poquito, es un paciente delgado. Si bien es cierto que tiene un músculo recto del abdomen que es bastante voluminoso, está trabajado, un paciente que hace ejercicio, además se ve que es muy hipocogénico. Como vemos, no está infiltrado por grasa, no brilla, es un paciente como debe ser el músculo. Cuanto más hipocogénico, mejor. Y vemos ese rombo de la grasa preperitoneal que es no demasiado, es decir, que está en teoría, ahora mismo no tengo la medida exacta, pero sí que no es tampoco también demasiado agrandado y se ve luego muy bien la vísceras. En este paciente se ve muy bien las diferentes situaciones y un paciente de ejemplo de cómo puede tener un músculo de mejor calidad o peor. Eso no implica que aunque tenga buen músculo y trabaje, la grasa preperitoneal puede ser agrandada, puede ser grande. Como digo, esto es medición de grasa. El paciente puede no estar sarcopénico, podemos haberlo hecho en la eco muscular anteriormente y tener unos cuádriceps, un vasto intermedio bastante bueno, pero tener mucha grasa preperitoneal. Este paciente, aunque sea deportista, puede tener un perfil metabólico que puede estar ahí en el límite, diría yo. Y bien, después de estas imágenes, que quiero hacer ante un repaso, voy a recordar un poquito el esquema de grasa de nutricional muscular. Como hemos dicho, recto femoral, vasto intermedio, el eje de la fuerza, vasto interno y fémur, nos centramos en el vasto intermedio, eje de la fuerza por debajo de 1, patológico, y el área por debajo de 3 en mujeres, 3,5 en hombres. Y recordamos también la grasa preperitoneal,
Grasa superficial, superficial profunda, restos del abdomen, línea alba, la grasa peritoneal y las vísceras. ¿Vale? Lo que ya recordaba al final como de repaso final. Y ya las conclusiones. Por un lado, que la desnutrición es un cuadro clínico que frecuentemente está diagnosticado, aunque está bien recogido en la CIE-10, por la OMS, la nutrición muchas veces no se informa en los hospitales, no se incluye la nutrición como diagnóstico. Hicimos un estudio en otro hospital que los servicios quirúrgicos apenas lo ponían, el servicio de medicina interna o propiamente endocrino sí poníamos el diagnóstico de nutrición, pero los informes de alta muchas veces no aparecía. Apenas un 20% no llegaba de pacientes con desnutrición no reflejaban en los informes. Y la desnutrición hospitalaria alcanza cotas de prácticamente hasta el 30%, cercano al 22-23%, hasta el 30% se ha hecho incluso grados de nutrición en el hospital. Los métodos de evaluación nutricional tradicionales son insuficientes, están un poco obsoletos, no quiere decir que algunos no sean válidos con la dinamometría, pero nos quedan cortos si queremos sobre todo objetivarlo y ser mucho más fieles a la realidad para hacer una evaluación completa de estado nutricional. Hace falta métodos cada vez más fiables, más reproducibles, que permitan detectar esos grados de nutrición y objetivar su gravedad, como los que estamos viendo. Y estos nuevos métodos de evaluación nutricional incipiente nos pueden ayudar a definir mejor la nutrición y ver y además lo bueno es que tiene implicaciones pronósticas y funcionales muy importantes. Así que yo os animaría a todos a intentar buscar ese ecógrafo que puede estar por ahí, a lo mejor no utilizado, sacarle partido, empezar, todo es empezar. Y ya digo, si en un futuro podemos hacer un taller, estaría encantado de verlo con vosotros y aprender juntos, incluso con distintos tipos de clientes para ver clases, incluso el ángulo de fase, que a veces es más difícil de conseguir, también nos da una información muy interesante. Hemos hecho recorrido de nutrición, técnicas clásicas para modernas y animaros a poneros a él. Bueno, esta bibliografía, si alguno tiene alguna duda o quiere alguna bibliografía o algo interesante, os lo puedo pasar. Y bueno, yo soy de Cartagena y recomendaros a todos, si no conocéis Cartagena, pues pasaros por aquí, que es una joya del Mediterráneo. Y aquí estoy para todo lo que necesitáis, ayuda, dudas, comentarios, encantado de resolverlo y aquí me tenéis. Daros a todos las gracias por escucharme, ¿vale? Y al Congreso, que seguro que está siendo así, será todas las ponencias que quieran, que son muy, muy interesantes. Muchas gracias a todos por escucharme. Hola de nuevo, Luis. ¿Qué tal? Buenas. Hola, yo a ti no te escucho muy bien, pero bueno, decirte Se ha que por aquí... escuchado bien, todo bien, ¿no? Después no ha habido ningún corte. ¿Se ha escuchado No, bien? no ha habido ningún corte, aparte del lapsus ese que hemos tenido en el medio, no ha habido ningún corte más. No te preocupes, todo lo demás perfecto. Nada. Vale, no. ¿El qué? Lo que ahora sí que te escucho mal. Sí, pero ya. Ay, es que está haciendo un poco la versión. Vale, creo que va. A ver. ¿Se me oye? Sí, te escucho un poquito desfasado. Antes te escuchaba un poquito desfasado. Nada, comentarte que, bueno, por aquí la gente comenta que le encantaría participar en el taller, en el taller que has comentado antes, y lo interesante que les ha parecido tu ponencia. Y nada, de nuestra parte decirte que ha sido un completo placer poder asistir a tu ponencia en la jornada del día de hoy y te agradecemos mucho tu participación en el primer Congreso de Salud, Nutrición y Metabolismo. Muchas gracias, de verdad. Y también agradecer a todos... Daros las gracias a todos. Gracias a ti. Y también agradecer a todos los congresistas por visualizar la primera ponencia del día de hoy. Y también, bueno, recordarles que en unos 15 minutos, a las 4 y poquito, dará comienzo el webinar titulado Abordaje nutricional de la obesidad. ¿Vale? Para que también, pues si quieren, si quieren animarse, también van a estar aquí. Y nada, siguen, por aquí están todos los comentarios, que muchas gracias, que muy buena ponencia y que todo muy interesante. Estaba viendo por aquí, no sé si hay alguna pregunta. He visto por aquí una de Novesos. Sí, una pregunta, te la digo si quieres, que la tengo aquí apuntada. La pregunta es, sí. en los obesos, la impedancia del ángulo de base es altísimo, ¿no es valorable? Y que si sería valorable con los tatuajes. Yo la he apuntado así. Sí, la de los tatuajes, ¿vale? En principio los tatuajes no habría problema, ¿vale? Para el ángulo de fase tampoco habría problema. ¿Vale? En el ángulo de fase. ¿Vale?
el propio ángulo de fase nos dirá sobre eso, ¿vale? Si es más valorable el ángulo de fase en percepción clásica, valorar el paciente con obesidad. Sí sería valorable, es cierto que la distorsión puede ser mayor, ¿vale? Pero sí no lo diría, el ángulo de fase nos diría realmente que es sobre eso. Lo situaría en el triángulo inferior izquierdo, ¿vale? ¿Se ha oído? Sí, sí, perfecto. Pues nada, si hay alguna preguntilla Vale. más, si alguien se Y anima bueno, por el... decirles que seguro que organizaremos ese taller, que lo tenemos previsto, ¿vale? Desde la organización también del Congreso, y lo haremos y estaréis todos invitados, contad con ellos, por lo menos conmigo sin problema. Muchas gracias, pues sí, pues genial, la verdad. Y nada, daros las gracias a todos y bueno, si no hay ninguna pregunta más, pues que seguir disfrutando del Congreso, ¿vale? Perfecto, Luis, gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.